Evolución. Introducción y algunos conceptos. Introducción. Nada tiene sentido en biología excepto bajo la luz de la evolución. Teodosius Dostoyevsky. La evolución biológica es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. La palabra evolución para describir tales cambios fue aplicada por primera vez en el siglo XVIII por el biólogo suizo Charles Bonnet en su obra Consideraciones sobre los cuerpos organizados. No obstante, el concepto de que la vida en la Tierra evolucionó a partir de un ancestro común ya había sido formulado por varios filósofos griegos, y la hipótesis de que las especies se transforman continuamente fue postulada por numerosos científicos de los siglos XVIII y XIX, a los cuales Charles Darwin citó en el primer capítulo de su libro El origen de las especies. Sin embargo, fue el propio Darwin, en 1859, quien sintetizó un cuerpo coherente de observaciones que consolidaron el concepto de la evolución biológica en una verdadera teoría científica. Entre los paradigmas globales que definen la constitución de la biología como una ciencia, tiene un lugar preponderante la teoría de la evolución, puesto que permite la unificación de la biología como un cuerpo conceptual coherente y puede decirse sin lugar a duda que constituye el eje central del pensamiento biológico actual. La teoría de la evolución será la piedra angular del proceso de construcción de la biología como ciencia, junto a la teoría celular y la estructura del ADN. Teodosius Dostoyevsky, uno de los más importantes teóricos de la evolución del siglo XX, escribió en 1973 el artículo Nothing in Biology makes sense except in the light of the evolution. Nada tiene sentido en biología excepto bajo la luz de la evolución, cuyo título es una frase que se adoptó como epígrafe al libro Evolución que escribió junto con otros autores y que a su vez se ha reproducido en diferentes textos de biología, con el fin de resaltar el carácter central y paradigmático de esta teoría y que resume nuestra concepción de lo que es la biología como ciencia. La teoría de la evolución no es aquella que nos va a decir que el hombre proviene de los monos, como muchas personas creen, sino más bien es el sistema de conceptos que nos explicará el origen de la diversidad biológica, o para utilizar el término de moda, de la biodiversidad, lo cual implica el origen de las especies, que es el título de la obra de Charles Darwin. De este modo, la teoría de la evolución va a responder a uno de los 4 grandes problemas acerca del conocimiento de la vida que se plantearon desde la antigüedad, dando respuesta al origen de esa diversidad, pero no solo eso, pues la teoría de la evolución también nos va a explicar por qué los distintos seres vivos poseen estructuras y funciones particulares y tienen determinadas propiedades y características específicas. La evolución como una propiedad inherente a los seres vivos actualmente no es materia de debate entre la comunidad científica relacionada con su estudio. Los mecanismos que explican la transformación y diversificación de las especies, en cambio, se hallan todavía bajo intensa investigación científica. 2 naturalistas, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, propusieron en forma independiente en 1858 que la selección natural es el mecanismo básico responsable del origen de nuevas variantes genotípicas y, en última instancia, de nuevas especies. Actualmente, la teoría de la evolución combina las propuestas de Darwin y Wallace con las leyes de Mendel y otros avances posteriores en la genética. Por eso se la denomina síntesis moderna o teoría sintética. Según esta teoría, la evolución se define como un cambio en la frecuencia de los alelos de una población a lo largo de las generaciones. Este cambio puede ser causado por diferentes mecanismos, tales como la selección natural, la deriva genética, la mutación y la migración o flujo genético. La teoría sintética recibe en la actualidad una aceptación general de la comunidad científica, aunque también algunas críticas. Ha sido enriquecida desde su formulación en torno a 1940, gracias a los avances de otras disciplinas relacionadas, como la biología molecular, la genética del desarrollo o la paleontología. Actualmente se continúan elaborando hipótesis sobre los mecanismos del cambio evolutivo basándose en datos empíricos tomados de organismos vivos. Definición de evolución. El concepto de evolución proviene del latín y hace referencia al cambio de condición que da como origen a una nueva forma de determinado objeto de estudio o análisis. Es importante marcar que las evoluciones son procesos graduales, cambios que se dan paulatinamente y que se pueden observar solo a través del paso del tiempo. Veremos que el término tiene su uso más básico en el campo de la biología, en particular para referirse al surgimiento de las especies que habitan el mundo, pero también tiene usos correspondientes a otras ciencias. La evolución biológica se produce por la modificación de la composición genética, derivada de la necesidad de adaptación al medio donde viven los seres vivos. Todas las especies naturales han tenido evoluciones y las que no han sido capaces de llevar a cabo estos procesos se han extinguido. Este proceso evolutivo se inició en el mar primitivo, donde se generó la primera vida.
y a partir de eso las composiciones moleculares se fueron alterando, conservando ciertas similitudes que permiten dar cuenta de la cadena evolutiva completa. El hombre ha encarado de distintos modos esta evolución para explicarla de un modo que se encuadre en su interpretación del mundo. Jean-Baptiste Lamarck supuso que las características adquiridas a lo largo de la existencia de un individuo serían también caracteres de su descendencia, otorgándole un rol muy importante a lo que conocemos como herencia. El hábito, como el caso de las primeras jirafas estirando su cuello para conseguir el alimento, termina predominando en la especie toda. Gregor Mendel propuso una teoría muy fuerte respecto a esa herencia, diferenciando los genes recesivos de los dominantes. De este modo es como comenzó a tomar fuerza la teoría de las mutaciones. Con este término se habla de los cambios permanentes en el material genético de una célula, que pueden ocurrir por acción de agentes mutagénicos o bien por errores en la copia del material genético durante los procesos de división celular. Se creyó que las mutaciones introducen nuevas especies, siendo la fuente por excelencia de la evolución. La religión ha tenido durante siglos una posición en contra de todas las teorías evolutivas. La primera respuesta ha sido siempre el creacionismo, la interpretación directa de la Biblia que explica el origen de las especies a través de Dios o una figura similar que los crea. Con el correr del tiempo y la evidencia cada vez más fuerte de la evolución, los científicos religiosos se fueron alejando de esa doctrina categóricamente creacionista. La teoría que obtuvo más consenso dentro de la comunidad científica fue la de Charles Darwin, que habla de la selección natural entre los organismos vivos, ya que la mayoría no logra sobrevivir. Las consecuencias de esta selección son de adaptación y diversificación y una lucha constante de las especies en las que solo sobrevivirá el mejor adaptado. Esta posición luego fue complementada por Wallace, quien aportó la cuestión de la dinámica de esos cambios y del antepasado común a todas las especies. La combinación de esas dos posiciones es sin duda la consensuada por la mayoría de la comunidad científica hoy en día, por lo completa que resulta en la explicación de los procesos que atravesaron todas las especies. En el caso del género humano, hay una cadena evolutiva que comienza, se cree, hace más de 5 millones de años con el Australopithecus y una serie de homínidos que van abandonando poco a poco las características del mono y tomando las del ser humano, especie conocida como Homo sapiens sapiens. El término fue extrapolado y se habla de evolución para referirse a otras cosas que no se limitan a lo biológico, entre lo que se encuentra la física, que describe el movimiento de un objeto como la evolución en el tiempo de su lugar en el espacio, la psicología, que cree que la evolución es el cambio de una conducta o actitud, o la epistemología, que atribuye el concepto a las transformaciones en las teorías o en las ideas. Y de esta manera terminamos este video. Espero que la información que hayan recibido sea de su interés y agrado. Por mi parte no me queda más que agradecerles su atención y desearles un buen día, buena tarde o buena noche. Muchas gracias y hasta pronto.